Almohadilla fase 1, humillación inicial. Kai sintió el temblor del portal al cerrarse detrás de él y, al abrir los ojos, se encontró bajo la sombra de torres de cristal rotas. La ciudad de Lumen se alzaba como un enjambre de luces apagadas, y los vigilantes patrullaban las calles con miradas que quemaban como dagas. Un murmullo de desprecio resonó cuando su presencia fue anunciada por un altavoz metálico que chispeó en la niebla. Un hombre de armadura negra, de rostro oculto tras una máscara de acero, se acercó con paso firme. «¿Quién osa aparecer sin permiso?», rugió el Lord Vigilante, su voz retumbando entre los callejones. Kai intentó responder, pero la garganta se le secó y solo salió un susurro ahogado. El tirano levantó una ceja y señaló a los guardias. Mara, la guardia de mirada acerada, se acercó arrastrando los pies. Todo el que cruza sin ser llamado se convierte en escoria. A los pozos los enviamos, donde el sudor paga la vida. Sus palabras golpearon a Kai como un puñetazo invisible, y el joven sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Sin más opción, siguió al grupo que lo condujo a los pozos más profundos de la ciudad. Los pozos de sueño eran cavernas húmedas donde la luz apenas se filtraba. Cadenas colgaban del techo y la humedad hacía que la piel se adhiriera al cuerpo. Kai fue empujado a una fila de trabajadores deslucidos, cada uno con la mirada perdida y la espalda encorvada por la carga de los sacos de sueño. Los vigilantes observaban desde la entrada, cruzando los brazos y murmurando entre ellos. Mientras los demás arrastraban sacos llenos de energía moribunda, Kai notó un brillo tenue que flotaba frente a su pecho. Una pantalla holográfica apareció sin previo aviso, mostrando números y símbolos que titilaban en un verde pálido. Nivel 1, leía la primera línea, seguida de HP, 35/35. Un icono de un monstruo con garras largas mostraba una barra roja y, bajo ella, la palabra debilidad, luz solar. Kai parpadeó, incrédulo. La pantalla mostraba también la descripción de una criatura que merodeaba cerca: oscuridad viva, resistencias altas a ataques físicos, vulnerable a luz brillante. El joven sintió una mezcla de asombro y temor, pero la urgencia del trabajo no le permitió detenerse. Sin embargo, el dato le quemó la mente como una chispa inesperada. Al día siguiente, el primer monstruo emergió de la niebla que se cernía sobre el pozo, una sombra gigantesca con ojos rojos que destellaban como carbones. Los guardias empuñaron sus espadas y comenzaron a golpear sin dirección, pero sus ataques chocaban contra una piel gruesa y sin efecto. Kai, sin saber por qué, levantó la mano y apuntó al cielo, gritando una frase que solo él entendía: luz. Un rayo de energía luminosa surgió del centro de su pecho, atravesó la niebla y golpeó la sombra en el pecho. La criatura gimió y se deshizo en una nube de polvo negro que desapareció en un susurro. Los vigilantes se quedaron inmóviles, boquiabiertos, mientras la pantalla de Kai destellaba la palabra éxito en letras doradas. Mara se acercó, sus botas resonando en el suelo húmedo. ¿Qué haces?, preguntó, la voz temblorosa entre la admiración y la sospecha. Kai bajó la vista, intentando ocultar la pantalla que todavía flotaba sobre él. Solo, seguí el protocolo del juego, respondió con un tono que intentaba sonar casual, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. El Lord Vigilante cruzó los brazos, su mirada se volvió más dura. Si este chico tiene tal poder, será útil para el reino. Murmuró a sus seguidores, y una sonrisa cruel se dibujó en el contorno de su máscara. Mantendremos al joven en los pozos. Que sirva de ejemplo. Kai sintió la presión de la cadena que le ataba al cinturón, pero también la extraña energía que la pantalla le brindaba. Cada criatura que aparecía ahora mostraba su punto débil frente a sus ojos, y él aprendía a explotarlo sin que los demás lo notaran. Mientras los demás arrastraban sacos de sueño, él anotaba mentalmente los números que la UI le mostraba: daño, defensa, velocidad. Al caer la noche, los vigilantes regresaron a la fortaleza y dejaron a Kai bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. La pantalla siguió parpadeando, indicando descanso, 8 horas. El joven se recostó sobre una losa fría, mirando el techo húmedo, y se preguntó si aquel mundo sería su tumba o su trampolín. El eco de la voz del Lord resonó en su cabeza: serás nuestra herramienta o morirás como los demás. Kai cerró los ojos, pero la pantalla no se apagó, al contrario, mostró una barra de experiencia que comenzaba a llenarse lentamente,
como una promesa silenciosa de que, aunque hoy fuera escoria, mañana podría ser algo más. Almohadilla fase 2, alejamiento. Kai despertó con la pantalla de estatus parpadeando en su frente. Un pequeño icono mostraba monstruo sombrío nivel 3 debilidad, luz robada. El pensamiento cruzó su mente como un relámpago, la criatura no era invencible, solo estaba cegada por la ausencia de brillo. Con la mano temblorosa, Kai sacó una lámpara de aceite que había encontrado en una choza abandonada. La luz titiló, bañando el suelo húmedo del callejón. El monstruo emergió de la niebla, sus ojos como carbones apagados, y avanzó con un gruñido bajo. Al acercarse, el icono de la pantalla destelló en rojo y, de repente, la lámpara lanzó un haz que golpeó la criatura en el pecho. Un chillido sordo resonó y el cuerpo del ser se desplomó, desvaneciéndose en una nube de polvo negro. Cuando el polvo se disipó, una esfera de energía azul flotó sobre el suelo. Kai la recogió, la estatus mostró luz robada a una unidad. El sudor le empapó la frente mientras una corriente de datos se descargaba en su mente. Cada unidad de luz aumentaba su barra de vigilia. La pantalla anunció, requerimiento, 72 horas sin dormir para desbloquear la siguiente habilidad. Un escalofrío recorrió su espalda. La idea de pasar 3 días sin cerrar los ojos le parecía una tortura, pero la promesa de poder era irresistible. En los siguientes minutos, Kai empezó a analizar los patrones que el sistema le mostraba. Cada criatura tenía una fila de atributos: fuerza, agilidad, resistencia y una debilidad específica. Aquellas debilidades aparecían en color verde, como una pista escondida para el jugador. Comprendió que el mundo de Umbraluz estaba regido por códigos invisibles, y él era el único que podía leerlos. Mientras caminaba por la plaza, una figura encapuchada se deslizó entre la multitud. Lyra, una joven de cabellos plateados y ojos que parecían reflejar la luna, se detuvo frente a él. Sus ropas estaban rotas, pero llevaba un amuleto que emitía un leve fulgor. «¿Qué haces aquí, forastero?», preguntó con voz firme, aunque sus labios temblaban ligeramente. «Acabo de vencer a un monstruo», respondió Kai, mostrando la esfera azul. «Y descubrí que el sueño es una cadena que nos atan». Lyra frunció el ceño, mirando la luz que titilaba en la mano de Kai. «Los vigilantes nos obligan a dormir 8 horas cada día. Si lo incumples, la oscuridad viva se alimenta de nuestra energía. Yo soy una durmiente rebelde. No quiero ser una pieza más del engranaje». Los ojos de Kai se estrecharon, la pantalla parpadeó mostrando una nueva línea, aliado potencial Lyra. Sentía que algo importante estaba a punto de comenzar. «Yo también quiero romper ese ciclo», dijo, sin saber por qué su voz sonaba más segura de lo que se sentía. «¿Me ayudas a entender cómo funciona este sistema?». Lyra asintió, y juntos se dirigieron a una taberna oculta bajo los adoquines. El lugar estaba iluminado por faroles de cristal que emitían una luz cálida, suficiente para mantener a raya a las criaturas de sombra. Allí, un anciano de barba gris le sirvió una infusión de hierbas que, según él, retrasaba el sueño. «Este brebaje no os mantendrá despiertos para siempre», advertía el anciano, «pero os dará la oportunidad de planear. Cada vez que una criatura muere, su luz se acumula en la red de vigilia. Si aprendéis a canalizarla, podréis prolongar vuestro estado de vigilia sin caer en la locura». Kai tomó la taza, sintiendo el calor que subía por su garganta. La pantalla de estatus mostró efecto de la infusión, más 15% resistencia al sueño. Un destello verde se dibujó sobre la barra de vigilia, indicando que su tiempo sin dormir se había extendido unos minutos más. Lyra, sentada frente a él, sacó un cuaderno de cuero y comenzó a anotar cada detalle que Kai describía. «Necesitamos un plan, Kai. No podemos enfrentarnos al Lord Vigilante sin saber cómo romper la regla de las 72 horas. Pero primero, debemos recolectar más luz». Salieron de la taberna y se internaron en un bosque donde los árboles susurraban con una luz tenue. Allí, un grupo de criaturas de sombra acechaba entre los troncos. Kai levantó la lámpara y, recordando la debilidad mostrada en la pantalla, la apuntó directamente al centro de la manada. Un haz concentrado atravesó la niebla, y los monstruos se desvanecieron en estallidos de energía azul. Cada vez que una criatura caía,
la esfera de luz que quedaba flotaba alrededor de Kai como pequeñas luciérnagas. Lyra recogía una tras otra, depositándolas en un viejo relicario que había encontrado en sus viajes. La pantalla de estatus actualizó, luz acumulada 7 unidades. Mientras trabajaban, el aire se volvió más denso. De pronto, una sombra más grande surgió de entre los árboles, el propio monstruo sombrío, pero ahora con una aura negra que parecía absorber la luz misma. La pantalla mostró jefe nivel 5 debilidad, luz acumulada. Kai sintió como su corazón latía con urgencia, pero la pantalla le recordó que no debía detenerse. Con un gesto rápido, lanzó la lámpara directamente al corazón del monstruo. La luz se expandió en una explosión que hizo temblar el suelo. El ser se retorció, liberando una lluvia de destellos que se posaron en el relicario de Lyra. Cuando la criatura cayó, la pantalla indicó objetivo completado, 72 horas sin dormir, 30% progresado. Kai respiró hondo, sintiendo que el sueño se volvía cada vez más distante. Lyra, con una sonrisa cansada pero determinada, le entregó el relicario. Esto nos dará la energía suficiente para seguir, pero no por mucho tiempo, dijo. Necesitamos encontrar la fuente del alba antes de que el Lord Vigilante nos descubra. Kai asintió, mirando el horizonte donde la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las nubes. La pantalla de estatus emitió un suave pulso, como si reconociera el nuevo objetivo. Con la luz robada en sus manos y la alianza de Lyra a su lado, Kai se sintió menos como un extraño humillado y más como un jugador que había descubierto una ventaja secreta. El camino hacia la fuente del alba se extendía ante ellos, y el desafío de sobrevivir sin sueño era ahora una oportunidad para demostrar que la oscuridad podía ser vencida con ingenio y luz. Almohadilla fase 3, revelación / crecimiento. Kai había escuchado los murmullos de la gente en la taberna, el eco de sus burlas resonaba como cuchillos contra su piel. Aquel día, la noche había caído sin piedad y él, sin saber cómo, permaneció en vela durante 3 jornadas seguidas. Cuando el sol de la segunda madrugada se deslizaba tímido entre los árboles, sintió un hormigueo recorrer su nuca, como si una corriente invisible despertara un engranaje dormido. El contador de su pantalla de estatus parpadeó, anunciando el primer nivel de vigilia, parpadeo. Con la nueva habilidad, Kai descubrió que podía detener el paso del tiempo por breves instantes, apenas un suspiro de eternidad. La pantalla mostró una barra que se llenaba y vaciaba al ritmo de su respiración. Al principio, el efecto fue tan sutil que creyó haber imaginado el movimiento de las hojas. Sin embargo, al probarlo de nuevo, el mundo quedó inmóvil mientras su corazón latía con fuerza y sus pupilas se dilataron. Una ligera vibración surgió bajo sus pies, como el temblor de un insecto atrapado bajo una hoja. En el mercado, Lyra, la aprendiz de herrera, corría hacia el pozo de cristal que alimentaba la aldea con luz. Un grito ahogado se perdió entre la multitud cuando el borde del pozo se resquebró bajo su peso. Kai, al ver la escena, sintió una urgencia que superó el miedo. El contador de su UI marcó que el parpadeo estaba a punto de agotarse. Sin dudar, activó la habilidad, congeló el aire y, en ese instante suspendido, observó cómo la sombra de un árbol se alargaba sobre la grieta del pozo. Con una mano temblorosa, Kai extendió los dedos y, como si estuviera tocando una cuerda de luz, empezó a arrastrar la penumbra hacia el vacío. La sombra, obediente, se deslizó como tinta derramada, absorbiendo la luminiscencia que intentaba escapar del pozo. Al hacerlo, la grieta se cerró lentamente, y la luz retornó al cauce, bañando de nuevo el lugar con su brillo tenue. Cuando el tiempo volvió a fluir, Lyra quedó atrapada en el borde, pero sin caer. Kai la sujetó firmemente, y ella, atónita, vio la luz reflejada en sus ojos. «Gracias», exclamó ella, con la voz temblorosa. «No sé cómo lo hiciste». «Solo, sentí que debía hacerlo», respondió Kai, sin saber que su pantalla mostraba una notificación de habilidad usada, parpadeo, 100% de consumo. El ruido de pasos resonó entre los callejones, los vigilantes, guardianes de los pozos de sueño, habían percibido la anomalía. Lord Vigilante, con su capa de sombras y ojos que parecían carbones encendidos, apareció al borde del pozo. Su presencia obligó a la gente a retroceder como si una corriente fría los empujara. «¿Qué clase de truco es este?», gruñó el Lord,
mientras su mano se posaba sobre un bastón de obsidiana. Un humano que se atreve a robar la luz de los pozos. Esto no será tolerado. Kai sintió que la barra de energía de su pantalla emitía un pitido agudo. El contador de reputación se había disparado en rojo. El Lord alzó la voz, y una oleada de energía oscura se extendió, marcando a Kai con una runa luminosa que brillaba como una cicatriz en su pecho. Cada latido hacía vibrar la marca, como si el propio aire intentara apartarlo. Te marcaré como peligroso, declaró el Lord, mientras sus guardias se acercaban, sus armaduras resonando como tambores de guerra. Lyra dio un paso al frente, con la mirada fija en la marca que ahora ardía en Kai. No puedes hacerle esto, señor. Él salvó a nuestra gente. Lord Vigilante la miró con desprecio, pero una chispa de curiosidad cruzó sus ojos. Si el intruso posee una habilidad que desconocemos, tal vez sea útil, o quizás una amenaza que debemos erradicar. Kai sintió el peso de la marca como una llama que le quemaba la piel, pero también una extraña energía que se filtraba en sus venas. La pantalla mostró una nueva barra, resistencia a la marca. Cada segundo que pasaba, la barra se llenaba lentamente, indicando que su cuerpo empezaba a adaptarse al sello de Lord. No tengo intención de pelear, dijo Kai, manteniendo la voz firme. Solo quiero entender este mundo. El Lord frunció el ceño, pero su expresión se suavizó al percibir la curiosidad en los ojos del joven. Entonces, demuestra que mereces vivir entre nosotros. Cada paso que des será observado, cada error será castigado. Los guardias rodearon a Kai, pero en lugar de atacarlo, le ofrecieron una túnica de cuero negro, marcada con el emblema del vigilante. Era un símbolo de advertencia y, al mismo tiempo, de pertenencia. Kai aceptó, sintiendo el tejido áspero contra su piel, como si fuera la primera capa de una armadura invisible. Al volver al campamento, Lyra lo esperó con una taza humeante de hierbas. ¿Qué dirás a los demás?, preguntó, mientras le servía la bebida. Kai tomó la taza, sintió el calor que se expandía por su garganta y miró la marca que brillaba en su pecho. La pantalla de su UI mostró una notificación. Objetivo desbloqueado: descubrir la debilidad de los monstruos. Una sonrisa tímida cruzó su rostro. Por primera vez, comprendió que su humillación había sido el preludio de una oportunidad única. Esa noche, bajo la luz tenue de la luna, Kai se recostó sobre la hierba y dejó que la pantalla de estatus parpadease suavemente. Cada destello le recordaba que, aunque el mundo lo había catalogado como inútil, ahora poseía una ventaja que nadie más veía. El futuro se extendía como un camino sinuoso, pero él estaba listo para recorrerlo, paso a paso, con la sombra a su favor y la marca del Lord como recordatorio de su nuevo propósito. Almohadilla fase 4, éxito enorme. Kai corría entre las callejuelas de la ciudad de la Aurora, el sonido de los tambores de la guardia resonando a sus espaldas. Cada paso retumbaba contra los adoquines como un latido que advertía peligro, y la niebla de la mañana se espesaba alrededor de sus pies. Cuando los guardias aparecieron en la esquina, con armaduras que reflejaban la tenue luz, el joven se giró bruscamente y se lanzó hacia un estrecho pasaje oculto tras una fila de puestos de frutas quemadas. El corredor lo condujo a una puerta de madera ennegrecida, marcada con un símbolo que destellaba en azul pálido. Al empujar, una corriente de luz tenue lo envolvió y el olor a metal fundido y pólvora le golpeó la nariz. Había entrado en los mercados negros de luz, el refugio de los renegados, los contrabandistas de conocimientos prohibidos y los que se atrevían a desafiar al Lord Vigilante. Allí, las voces susurraban en tonos bajos, y los faroles flotantes proyectaban sombras que parecían observarlo con curiosidad. Un hombre de cabellos plateados, envuelto en una capa que cambiaba de color según la luz, se acercó a Kai. Sus ojos centelleaban como cristales rotos bajo la luz de las antorchas. Te estaba esperando, dijo con una voz que parecía mezclar acero y seda. Soy el mercader de luz. Aquí se venden más que objetos, se venden secretos. ¿Qué buscas, forastero? Kai tragó saliva y, aunque la adrenalina aún le hacía temblar las manos, respondió con firmeza. Quiero saber cómo sobrevivir en este mundo. Necesito conocer a mis enemigos, sus puntos débiles. Miró la pantalla que flotaba frente a él, donde los números y estadísticas de los monstruos parpadeaban como estrellas fugaces. El mercader asintió y, con un gesto, abrió un pequeño cofre de madera.
Dentro, una gema pulida emitía un brillo que parecía resonar con la pantalla de Kai. Este cristal captura los recuerdos que tocas. Con él podrás leer la mente de cualquier ser, aunque sea por un instante. Pero ten cuidado, los recuerdos son como dagas afiladas, pueden herirte tanto como revelarte. Kai tomó la gema, sintiendo su peso como una promesa. El mercader le indicó un rincón oscuro donde un anciano vendía pergaminos de historia antigua. Al acercarse, el anciano levantó la vista y, con una sonrisa cansada, le entregó un pergamino cubierto de runas. Los durmientes están en peligro. El Lord Vigilante planea sellar sus pozos de sueño y crear una cadena de control permanente. Solo quien conozca la verdadera naturaleza de los pozos podrá detenerlo. Al leer el pergamino, la pantalla de Kai se llenó de datos. Los pozos de sueño eran fuentes de energía que alimentaban tanto a la gente como a la oscuridad viva. El Lord Vigilante pretendía monopolizarlos, obligando a los habitantes a servirle bajo amenaza de oscuridad eterna. Kai sintió una corriente eléctrica recorrer su espalda, como si una mano invisible le empujara a actuar. Con la información en mente, el mercader de luz le mostró una ruta secreta que conducía al corazón del distrito de los vigilantes, donde se encontraba el campeón de la vigilia, un guerrero llamado Vela. Vela era conocido por su maestría con la espada de luz y su nivel Vela, una categoría que significaba que su poder superaba al de la mayoría de los monstruos del reino. El mercader le entregó una llave de plata, diciendo, «Esta abre la cámara donde Vela espera a los desafiantes. No será fácil, pero tú ya posees la ventaja que otros no tienen». Kai atravesó callejones sin salida, cruzó puentes de cristal y llegó a una gran puerta de hierro forjado, decorada con relieves que mostraban llamas y sombras entrelazadas. Al insertar la llave, la puerta se abrió con un crujido que resonó como un trueno bajo la cúpula celeste. Dentro, la luz era intensa, y en el centro, sobre una plataforma de obsidiana, se erguía Vela, su armadura reluciente y su espada levantada como una antorcha viviente. ¿Quién osa interrumpir mi guardia?, rugió Vela, su voz retumbando en el recinto. «Prepárate para conocer la verdadera muerte». Kai sostuvo la gema contra su pecho, enfocando su energía. La pantalla mostró una serie de números. La espada de Vela estaba imbuida con una esencia de luz que se debilitaba al contacto con sombras densas. Recordó una escena del pergamino donde una sombra se había infiltrado en una caverna de luz y había apagado una llama. Con rapidez, lanzó una ráfaga de sombras creadas por la propia oscuridad viva, invocadas a través de la gema. Las sombras envolvieron la espada, haciendo que el brillo de Vela se tornara tenue y vacilante. El campeón intentó contraatacar, pero su propia energía se filtró, revelando una grieta en su defensa. Kai aprovechó la brecha, giró y, con una estocada precisa, atravesó el punto vulnerable que la pantalla había marcado como fragilidad de luz ante sombra. La espada de Vela cayó al suelo, emitiendo un sonido metálico que resonó como un eco de derrota. Vela cayó de rodillas, jadeando, mientras la luz que lo rodeaba se desvanecía lentamente. «No», murmuró, con la mirada perdida. «¿Cómo?». Kai, sin alzar la voz, respondió con la serenidad de quien había comprendido la mecánica oculta del mundo. «Tu fuerza está atada a la luz, pero la oscuridad también tiene su razón. Aprendiste a temerla, yo aprendí a usarla». El mercader de luz, que había observado desde la sombra, aplaudió suavemente. «Has demostrado que el conocimiento es la verdadera arma. Ahora, con Vela derrotado, el Lord Vigilante perderá una pieza clave de su defensa. Los durmientes podrán al menos respirar un instante más». Kai sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, como si el propio sistema del mundo reconociera su victoria. La pantalla mostró una subida de nivel, nuevas habilidades desbloqueadas y una bonificación de reputación entre los rebeldes. Aquel día, el mercado negro se llenó de murmullos de esperanza y de un nombre que empezaba a resonar en los callejones: Kai, el lector de recuerdos, el que vio las debilidades ocultas. Con la derrota de Vela, la sombra de la vigilancia se disipó momentáneamente, y una luz tenue comenzó a filtrarse entre los callejones. Kai sabía que la batalla contra el Lord Vigilante estaba lejos de terminar, pero ahora poseía una herramienta que pocos podían imaginar: la capacidad de ver más allá de la apariencia y atacar donde realmente importaba. Con la pantalla parpadeando, avanzó hacia el próximo desafío,
decidido a proteger a los durmientes y a romper el yugo del tirano. Almohadilla fase 5. Arrepentimiento. Kai despertó al alba con la ciudad sumida en una penumbra densa, como si una manta negra hubiera sido extendida sobre los callejones. Las farolas parpadeaban una última chispa antes de apagarse, y los murmullos de la gente se convirtieron en jadeos ahogados. En la pantalla de estatus, una alerta roja marcaba oscuridad viva a área 3, sin luz. El monstruoso ser que había acechado los bordes de la urbe se acercaba, devorando cada rayo que quedaba. Lyra apareció entre los escombros, sus ojos reflejando la misma desesperación que la gente del distrito. No podemos permitir que la entidad se extienda a los barrios vecinos, susurró, mientras sus dedos rozaban la empuñadura de su espada de luz. Kai asintió, sintiendo la presión del nivel que llevaba acumulado. El número de su energía estaba al borde del colapso, pero la única salida era arriesgarlo todo. Sin vacilar, Kai abrió el menú de habilidades y buscó la opción que había desbloqueado tras el último enfrentamiento con los guardias de la noche, Insomne Pleno. La descripción le indicó que esa técnica drenaba la luz circundante para crear una barrera que impedía el avance de cualquier sombra. El costo era brutal. Cada segundo de uso consumía una fracción de la energía lumínica que la ciudad había recuperado durante semanas. Con la pantalla parpadeando, Kai gritó a Lyra que lo siguiera al corazón del distrito, donde la mayor concentración de faroles todavía brillaba débilmente. Cada paso que daban resonaba en el silencio, y el aire se tornó más denso a medida que la oscuridad viva se acercaba, arrastrando un frío que calaba los huesos. Al llegar al punto crítico, Kai extendió las manos y activó Insomne Pleno. Una corriente azulada brotó de sus palmas, envolviendo los faroles en una luz pulsante que se intensificó como un latido. La energía extraída de la ciudad se convirtió en una muralla invisible, y el monstruo, al tocarla, retrocedió con un rugido gutural. El sonido resonó entre los edificios, haciendo temblar las ventanas rotas y provocando que algunos residentes se agacharan, temiendo una explosión. Lyra, con su espada levantada, dirigió el ataque contra los tentáculos que la oscuridad viva extendía. Cada golpe desprendía chispas que se fundían con la barrera de Kai, creando destellos que parecían estrellas fugaces en medio del caos. Los durmientes, antiguos guardianes que dormían bajo la tierra, emergieron de sus criptas, sus cuerpos envueltos en vapores plateados que relucían bajo la luz artificial. Los durmientes, al ver la señal de Kai, comenzaron a cantar un cántico bajo, una vibración que resonó con la barrera y la fortaleció. La oscuridad viva, atrapada entre la energía de Kai y el canto de los guardianes, empezó a desintegrarse en fragmentos de sombra que se disipaban lentamente. Sin embargo, cada fragmento que desaparecía llevaba consigo un destello de la luz robada, dejando a la ciudad más vulnerable. Kai sintió como su propio cuerpo se volvía más tenue, como si cada fibra estuviera siendo consumida por la magia que había invocado. Una sensación de vacío recorrió su pecho, y en su pantalla de estatus el número de luz disponible se reducía a la mitad. Lyra, percibiendo el sacrificio, gritó, «No dejes que te consuman». Sus palabras fueron como una corriente eléctrica que lo impulsó a mantener la postura. La oscuridad viva lanzó un último alarido, una ola de energía negra que intentó romper la barrera. Kai, con la vista nublada por el agotamiento, concentró su voluntad en un punto central, creando una explosión de luz que iluminó toda la zona como el amanecer después de una tormenta. La entidad se desvaneció en un susurro, dejando tras de sí una nube de polvo luminoso que cayó sobre los habitantes. Cuando el silencio volvió a reinar, la gente comenzó a abrir los ojos, sorprendidos por la tenue claridad que quedaba. Algunos miraron a Kai con gratitud, mientras otros se lamentaban por la pérdida de la luz que habían disfrutado apenas unas horas antes. Lyra se acercó, apoyó una mano en el hombro de Kai y, con voz temblorosa, le dijo, «Has salvado a la ciudad, pero el precio fue alto. Ahora debemos reparar lo que se ha roto». Kai, con la respiración entrecortada, miró el cielo donde los primeros rayos del sol empezaban a filtrarse entre las nubes rotas. En su pantalla de estatus, una notificación emergió, objetivo cumplido, oscuridad viva neutralizada. Sin embargo, el contador de luz mostraba que la ciudad estaba a la mitad de su capacidad habitual, y los residentes tendrían que enfrentar noches más largas hasta que la energía se recuperara. Lyra tomó la iniciativa y convocó a los durmientes para que ayudaran a reconstruir los faroles y canalizar la energía residual. Cada uno de ellos,
con sus manos extendidas, empezó a absorber los fragmentos de luz que quedaban en el aire, transformándolos en chispas que encendieron nuevas lámparas. La labor fue lenta, pero la determinación de los habitantes creció al ver el esfuerzo de Kai y sus aliados. Mientras la ciudad volvía a latir con una luz más tenue pero constante, Kai se retiró a la azotea de un edificio en ruinas, observando el horizonte. La sensación de haber entregado gran parte de la energía a la batalla le pesaba, pero también le daba una extraña claridad. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, y que cada victoria tendría un precio que tendría que pagar con la misma sangre que corría por sus venas. En el último destello del día, Lyra apareció a su lado, sosteniendo una antorcha encendida que parecía desafiar la sombra. «Aún nos queda mucho por aprender», comentó, mientras la llama titilaba al viento. Kai asintió, aceptando que la culpa por la luz perdida sería su motor para encontrar una forma de restaurar la ciudad sin sacrificarse nuevamente. Con la pantalla de estatus ahora mostrando una nueva habilidad desbloqueada, Renacer de la Luz se preparó para el siguiente desafío, consciente de que el arrepentimiento era solo el primer paso hacia una redención más brillante. Almohadilla fase 6. Continuar adelante. Kai salió del salón del consejo con la mirada fija en el horizonte de Umbraluz. El eco de la voz del Lord Vigilante aún resonaba en sus oídos, pero ahora era él quien dictaba la nueva ley. Con el pulso acelerado, activó la pantalla de estatus y mostró a los presentes la lista de debilidades de los monstruos que rondaban los bordes del territorio. Cada cifra brillaba como una estrella que nadie más podía ver. A partir de hoy, el consumo de luz será regulado, anunció con firmeza, mientras la gente del consejo murmuraba desconcertada. No permitiremos que la codicia de unos pocos deje a los durmientes sin esperanza. Cada fuente tendrá un límite, y el exceso será confiscado para alimentar los pozos de sueño. Lyra, la guardiana de la antorcha sagrada, levantó una ceja y cruzó los brazos. ¿Crees que podemos controlar a todos los habitantes con esas normas?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Kai giró la pantalla y reveló una tabla que mostraba el consumo promedio de luz en cada distrito, resaltando los excesos con una roja luz parpadeante. Mira, los datos no mienten. Si seguimos así, la oscuridad viva encontrará un hueco y devorará lo que queda. Su gesto dejó al descubierto una zona en la que la energía se desperdicia sin sentido. El Lord Vigilante, que había quedado sentado en su trono de sombras, observó el informe con una mueca que combinaba curiosidad y cautela. Has tomado la palabra de un forastero, Kai, y la has convertido en decreto. Sus palabras flotaron como una bruma, pero el peso de la decisión ya había caído sobre sus hombros. Con un leve movimiento de la mano, Kai activó la función de distribución equitativa. La pantalla proyectó un mapa luminoso donde cada comunidad recibiría una cuota diaria de luz, sincronizada con los ciclos de los pozos de sueño. Los aldeanos, al ver la claridad del plan, empezaron a aplaudir tímidamente. Ahora pasemos a la reforma de los pozos, continuó, sin perder la compostura. Los turnos actuales favorecen a los poderosos, los durmientes apenas pueden acercarse a la corriente. Propongo dividir los pozos en sectores, asignar horarios rotativos y publicar la información en la pantalla pública. Lyra asintió, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y determinación. Si logramos que todos tengan acceso, la energía fluirá sin que la oscuridad viva encuentre vacíos que alimentar. Su voz se volvió más firme al ritmo de la nueva visión. El Consejo de Luz, compuesto por ancianos, comerciantes y guerreros, se reunió alrededor del gran altar donde la pantalla proyectaba la nueva normativa. Cada miembro recibió un dispositivo portátil que replicaba la información en tiempo real, permitiendo que todos vieran las debilidades de los monstruos y los límites de consumo. Esta herramienta será pública, sin excepción, declaró Kai, mientras los ojos de los presentes se llenaban de asombro. Nadie podrá ocultar su poder ni abusar de la luz. Todos sabremos cuando un ser es vulnerable y cuando una zona está sobrecargada. El Lord Vigilante, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente y tomó la mano de Kai. Has cambiado el rumbo de Umbraluz con una sola visión. Sus palabras resonaron como un trueno lejano, pero el tono era de reconocimiento. En la plaza central, la pantalla gigante mostró la primera lista de turnos para los durmientes. Los niños corrían alrededor, señalando los colores que indicaban la hora en que podrían acercarse a los pozos.
Los comerciantes, al ver la claridad del calendario, comenzaron a planificar sus entregas sin temer a la escasez de luz. Nunca pensé que una pantalla pudiera unir tanto a nuestro pueblo, murmuró Lyra, mientras ajustaba la antorcha en su brazo. Ahora la información es nuestro escudo. Kai observó el bullicio, sintiendo cómo la energía del lugar se transformaba. Cada chispa de luz que surgía del pozo parecía resonar con la pantalla, como si el propio mundo aceptara su nueva orden. La oscuridad viva, que se ocultaba en los rincones más sombríos, se estremeció al percibir la uniformidad de la luz. Nuestro próximo paso será entrenar a los guardianes con la información de la pantalla, propuso Kai, mirando a los miembros del consejo. Así sabremos exactamente dónde atacar al monstruo, antes de que cause daño. El Lord Vigilante asintió, y con un gesto solemne, levantó su bastón de obsidiana. Que la luz sea guía y escudo. Que la pantalla sea testigo de nuestro renacimiento. Los aplausos resonaron en la arena, mientras la pantalla mostraba, en la esquina inferior, una barra de progreso que subía lentamente. Equilibrio alcanzado 23%. Cada incremento era una promesa de seguridad, una señal de que el nuevo vigilante estaba cumpliendo su juramento. Al caer la noche, Kai se sentó frente a la ventana del salón del consejo, mirando las estrellas que titilaban sobre umbraluz. La pantalla de estatus proyectaba su propio nivel, ahora marcado como vigilante supremo. Con una sonrisa contenida, susurró al viento, este es solo el inicio. Los habitantes, al ver la luz que se filtraba por las rendijas de la muralla, comprendieron que la era de la opresión había terminado. El futuro, iluminado por datos y justicia, se extendía ante ellos como un camino.